Ministro, hablemos de cuáles son los cambios que va a sufrir o que propone que tenga este gobierno respecto al sistema de pensiones que está funcionando actualmente, ¿no? ¿Cuáles son los cambios principales que se pueden enumerar? Bueno, lo fundamental es que este es un cambio de estructura, no es un cambio de parámetros. La diferencia entre esto es que cuando estamos modificando la estructura estamos generando un pilar adicional de reparto, un pilar solidario que va a permitir de alguna manera asegurarle a los cotizantes cuando se pensionen una pensión mínima. Sobre todo esto va para los cotizantes que lo hacen hasta por un salario mínimo, o sea, hasta $240, que es la mayoría de la población, y que adicionamos los que van de uno a dos salarios mínimos. Entonces, el pilar de reparto funciona para aquellos trabajadores que cotizan hasta 2 salarios mínimos. Pero de alguna manera la ley de privatización le dejó al Estado la obligación de pagarle a todos los cotizantes cuando se jubilen una pensión mínima. Esto significa que en el momento en que se jubile una persona de altos ingresos, cuando se le acabe su cuenta de ahorros por el pago de sus pensiones, que dura alrededor de 3, 5 años a lo sumo, el Estado entra a pagar, pero el Estado entra a pagar por Una medio pensión de mínima. una pensión mínima, pero por medio de un subsidio, cosa que no se debería dar porque estamos hablando de cotizantes que de alguna manera son del sector privado, no tiene el Estado por qué estar subsidiando a los cotizantes de las AFP, y ese es el problema. No hacemos una reforma paramétrica, o sea, no estamos cambiando ni la edad de retiro, ni los años de trabajo, ni las cotizaciones. A pesar que creemos que en el mediano plazo va a ser necesario ver este tema. Creemos que la reforma la estamos haciendo en 2 etapas. Y justamente porque el problema había degenerado tanto en las obligaciones que la privatización y los subsiguientes gobiernos de Arena le fueron dando al Estado para que el Ministerio de Hacienda pagara por medio de los impuestos, pero cuyos beneficios solamente iban para gente que estuviera en el sector privado. Eso pues Claro. no ha sido una carga que el Estado haya podido pagar, sino que se ha tenido que endeudar y le ha ocasionado altos niveles de la deuda y altos niveles de déficit fiscal. Quizá, ministro, debemos haber comenzado por esa parte, ¿no? Es decir, ¿por qué fracasó el sistema de pensiones anteriores? ¿Por qué no es sostenible, mejor dicho, el sistema de pensiones anteriores? Ha habido mucho debate sobre esto, distintos argumentos sobre este punto de vista o sobre este tema, ¿no? Del por qué no es funcionable el sistema de pensiones actual. Bueno, Romeo, yo no diría que no ha funcionado. Ajá. Lo que yo creo que ha funcionado por la forma como ha gravitado con las finanzas públicas, y ese es justamente el problema. El problema es que cualquier sistema es bueno, tanto el sistema de reparto como el sistema de capitalización como el sistema mixto, siempre y cuando sean sostenibles. La sostenibilidad significa de que los ingresos que tenga cada sistema sean exclusivamente para pagar los beneficios de ese sistema. El problema que se dio es que cuando se privatizaron las pensiones en el año 1998, sucedieron varios hechos. En primer lugar, se cerró el sistema de reparto que tenía el ICE y el INPEP, que estaba muy mal parametrizado y que ya tenía problemas de pago. De hecho, debía $7.700 millones y solo tenía 330 millones de reservas. Pero al cerrarse el sistema de reparto, se le cerraron las posibilidades de que el sistema de reparto tuviera oxígeno a través de nuevas entradas de empleados, nuevos afiliados, nuevas cotizaciones. Se pudo haber claro que se ese pudo. sistema. De hecho, creo que esa hubiera sido la solución en ese momento más viable para el país, porque al cerrar el sistema de reparto, esos 7.700 millones se le pasaron la obligación de pagarlos directamente al Estado. La gente confunde lo que es las obligaciones del ICE y el INPEP porque son instituciones de pensiones públicas con la caja del Estado, pero eso no es así. Entonces pasó esa obligación al Estado. De ahí el día de la privatización también le generan la obligación
al Estado de pagar a cotizantes privados cuando estén pensionados, de pagar la pensión mínima una vez haya terminado sus ahorros. Eso es una cosa increíble porque supuestamente el sistema de capitalización, la gente ahorra para toda su vida de retiro, pero no le alcanza, únicamente le alcanza para 3, 5 años y después entre el Estado pagar la pensión mínima, otro subsidio. Pero después de eso, cuando se da la dolarización, que baja la rentabilidad por efectos de la dolarización, aquellos que promovieron la dolarización no le dijeron toda la verdad al pueblo, le dijeron que iba a ser garantizada su pensión, pero no le dijeron que la rentabilidad de sus ahorros iba a bajar a la mitad. Bajó. ¿Por qué bajó a la mitad? Porque no es lo mismo una inversión en dólares que una inversión en colones. En colones tenían una rentabilidad del 13%, mientras que cuando se convirtieron a dólares bajó a niveles del 6%, y ahí todavía no había entrado a funcionar el fideicomiso. Se puede usted imaginar que eso hizo bajar los cálculos de cuánto iba a ser el valor de la pensión. Nos habían ofrecido 70% y el valor de la pensión no llegaba ni a 40%. Entonces el presidente Flores regaló un certificado de traspaso complementario por 1.200 millones de dólares para aquellos que nos habíamos trasladado al sistema privado. Y el presidente Saca le regaló y les dijo, miren, no importa que ustedes se hayan ido al sector privado, ustedes quédense en el sector privado, pero les voy a dar la pensión desde el Estado. Y naturalmente de que todos esos regalos que le comprometieron al Estado dar, es lo que ahora nos tiene quebrados prácticamente. Nos tienen dificultades. ¿Por qué? Porque la deuda pública de El Salvador, que es 60% del PIB, la tercera parte es por estos regalos que la privatización y los subsecuentes gobiernos de Arena le dieron al sistema de capitalización. ¿Qué cantidad de dinero se regaló en ese entonces, para utilizar ese término? Bueno, si nosotros... ¿Cuántos fueron beneficiados? Si nosotros valoramos hoy día cuánto son esos regalos, estamos hablando de 14,000 millones de dólares. Es una cantidad, no es pequeña, y que cuando se hace un subsidio de esta naturaleza, se le dice al Estado, mire, le vamos a dar los recursos por la vía de las pensiones o por la vía de una reforma de impuestos como lo hizo Uruguay. Aquí no se hizo nada. Y entonces, claro, la reforma del 98 ha venido funcionando, y eso no lo dicen las AFPs, no lo dicen los de FUSADES ni los de FUNDE. Ha venido funcionando, pero yo les pregunto, ¿cuánto es las cargas que le derivaron de la privatización y los decretos de Flores y Saca? ¿Cuánto es que le obligaron al Estado a pagar sin tener recursos? Y esa es la pregunta que hay que hacerles a ellos. Porque ese tema es bien interesante. A ver, esto merece quizás detenerse un poco más, ministro, porque cuando se escucha la opinión, digamos, de estos sectores que usted acaba de mencionar, pues la lectura inmediata que hacen, o lo primero que dicen es que, mire, este gobierno y el gobierno anterior, o los gobiernos del FMLN son los que han quebrado el sistema de pensiones, ¿no? Si es así, habría que explicarlo por qué, pero usted me está diciendo que esto es producto de las cargas que de alguna manera se le impusieron al Estado, ¿no? Estas obligaciones que se le impusieron sin tener, digamos, cómo poder hacerle frente a esas deudas. Vaya, yo no diría que tienen quebrado el sistema de pensiones. Okay, pero lo tienen dificultades, como usted dice. Tienen dificultad el Estado. Ellos están bien contentos. Claro. Claro que están bien contentos. ¿Por qué? Porque las AFP tienen su negocio redondo y ellos saben que no importa cuánto ahorre la población en general por medio de sus cotizaciones, que al final, cuando no le alcance para su vida pensionado, el Estado les va a pagar su pensión mínima. No pierden. No pierde, eso cuesta 6.600 millones de dólares, que es un subsidio que la población, lo paga usted, los señores camarógrafos, lo pago yo, lo pagamos en beneficio de cotizantes del sector privado. Si fuera un sistema puro de capitalización, el Estado no tendría que pagar nada. ¿Por qué va a pagar algo el Estado? Claro. No tiene por qué pagar nada. Asumamos que tendría que pagar subsidiariamente lo del ICE y el INPEP, pero yo digo que fue un mal proceso de capitalización, de privatización. Pero asumamos lo que lo tiene que pagar.
Pero ¿por qué el Estado va a estar pagando la pensión mínima? Y va a estar pagando los regalos que populistamente dio el presidente Flores y el presidente Saca. No tiene por qué pagarlo. Entonces, ellos también contentos. Entonces, cuando ellos dicen, no, es el Estado el que tiene problemas, entonces yo siempre les pregunto a ellos, ¿y por qué? Ah, porque el Estado no tiene para pagar. Sí, no tiene para pagar, es cierto, y no debe pagar. No debería de pagar esta pensión del privado. ¿Por qué? Porque los privados son, ellos deben ser solitos. Ahora, mire cómo es la cosa. Nosotros hemos hecho algunas valoraciones y la primera pregunta es, ¿cuánto debe cotizar la gente para que sea sostenible el sistema privado y que el Estado deje de regalarles a ellos, sino que se autorregule el sistema de privatización? Y la respuesta que dicen los actuarios es, suban la cotización de 13 a 24% y suban la edad de 55 las mujeres y 60 los hombres a 70 parejas. ¿Quiénes han dicho eso? Los actuarios. Ajá. Los actuarios, que son los mismos actuarios que tienen las AFP. Ajá. Entonces, por eso es que nosotros desechamos la posibilidad, porque no podemos castigar a aquellas personas que tienen salario mínimo, de decirle, mire, usted va a subir su cotización, que apenas le alcanza para comer, subir su cotización del 13 al 24%, no se puede. Entonces nosotros desechamos de fortalecer como lo pide la ANEP, como lo piden las AFPs, como lo pide FUSADE, FUNDE y todos los otros aliados que se han juntado ahí, y lo desechamos porque no se podía. Entonces vimos una segunda opción. Bueno, si realmente no se puede subir para que ellos mismos paguen sus propias responsabilidades financieras, quitémosle esos beneficios. Revirtamos que en la privatización la pensión mínima la pague el Estado, sino que el dinero de los ahorros, que es la esencia de la privatización, dure para toda la vida. Y revirtamos lo que queda del decreto 100 y lo que queda del 13 del decreto de Paco Flores. Y entonces ya ahí habían muchos derechos adquiridos y además cómo se le iba a quitar sobre todo los derechos de la pensión mínima, siempre pensando en los de un salario mínimo, siempre pensando en ellos. Las AFP les hubieran dado después de su retiro, les hubiera dado la pensión mínima que era equivalente a $80, a $120, 140. Eso fue lo que encontramos nosotros en el año 2020. Y por eso el gobierno de ese entonces y este servidor tomamos la decisión, juntamente con el apoyo de la Asamblea Legislativa y la fracción de la Asamblea Legislativa del Frente, tomamos la decisión de subirle de esa cantidad a todos parejo a 207. Tomamos una decisión que costó dinero, pero el Estado tiene que ser solidario con los chiquitos. Ok, ministro, ¿fue imposible revertir esos decretos entonces? Mire, sería factible, pero ¿cómo lo vamos a revertir si vamos a dañar? Yo sé. Imagínense que estas personas que tienen 2 salarios mínimos, estamos hablando del 78% de la población que ha cotizado, o sea que si han cotizado 1.500.000, estamos hablando de 1.100.000 que tendríamos que sacrificar, y sacrificar a los chiquitos no es política de este gobierno. Por eso es que optamos en decirle, bueno, no podemos que se paguen ellos solos, porque dañamos los chiquitos. No podemos quitar los beneficios, porque dañamos los chiquitos. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, ¿cómo se puede financiar esas obligaciones del Estado que le derivaron los gobiernos anteriores en beneficios a los cotizantes de las AFP privadas? Y solo hay 2 formas, o por crédito, que es lo que optó Arena en el año 2006 por medio del fideicomiso, o por un sistema de reparto que permita que se autofinancien las pensiones todos solidariamente, tal como lo estamos proponiendo nosotros. Por eso optamos por un sistema de reparto. La gente debe tener confianza que estamos obrando en beneficio de ellos. Ahora, ¿qué significa un sistema de reparto para estos trabajadores, fundamentalmente los chiquititos de 2 salarios mínimos?
les tenemos que decir, mire, de aquí en adelante usted ya no va a cotizar a las AFP, porque las AFP solo le van a dar $80. Mira, venga a cotizar a un sistema público de reparto y nosotros le vamos a garantizar de por vida una pensión mínima que hoy por hoy es de 207. El día de mañana se va a revisar bajo mecanismos que el proyecto de ley tiene. Entonces, esa es la reforma. Ahora, pasarse al sistema de reparto implica, ya no cotice a las AFP, ya no pague las comisiones altas de las AFP, véngase al sistema de reparto. Pero el gobierno va a cobrar comisión siempre, pero menos, supongo. Claro, 1%, que es lo que debería ser correcto. ¿Versus cuánto está cobrando ahora el sistema privado? Ahora 2.2. Y eso que le bajamos de 2.7 en el periodo del presidente Funes, de 2.7 a 2.2. Pero además de eso, Romeo, es importante que la población sepa que cuando se pasa de un sistema a otro, se tiene que pasar sus cotizaciones futuras, pero también se tiene que pasar sus ahorros. Y eso es lo que la campaña negra que hoy se está cuestionando por medio de los diputados y que le dicen a la Fiscalía, mire, averigüe quién paga esto, porque se tiene muchas dudas que las mismas AFP lo estén pagando de dinero de los trabajadores. De los cotizantes, sí. Entonces, esa tiene que venirse con sus ahorros, y sus ahorros son los famosos $4,000 millones que se van a quedar ahí justamente para ir dándole soporte al pago de las pensiones futuras. Serían $4,000 millones que irían, más o menos, como usted dice, lo importante es que esa cantidad pasaría, digamos, bajo la tutela del gobierno, ¿no? Bajo la tutela de un instituto de pensiones del gobierno. Le quiero decir vamos por partes, porque es bien interesante cómo funciona, porque iba a esta parte exactamente, ministro, del Instituto de Pensiones, cómo va a funcionar. Yo creo que lo que hay que darle a la gente garantía, seguridad, es precisamente de que esta plata que se va a pasar, que es cerca, más o menos, como usted dice, $4,000 millones, cómo se le va a tutelar, cómo se va a guardar, ¿no? Cómo se va a mantener esa plata, porque aquí es donde viene aquello. Mire, lo que pasa es que el Estado no tiene plata en su bolsillo para gasto corriente, incluso, dicen las personas que usted mencionó, las instituciones que usted mencionó, y por lo tanto le urge, no haya de dónde agarrar y está haciendo esta transferencia de plata a este nuevo sistema. Ahí es donde es importante decirle a la gente, ¿cuáles son las llaves, las garantías de que esto no va a ser así? Dos cosas hay que decir de esto para que la población tenga esa seguridad que no va a suceder. La primera de ellas es que ellos van a cotizar no al Ministerio de Hacienda ni a la Caja del Tesoro Público, sino que van a cotizar a una caja previsional que tiene patrimonios diferentes que el Estado y que eso va a quedar contabilizado en el Instituto Nacional de Pensiones, que es una institución previsional, que no es, que si bien es cierto es pública, no es el Estado mismo. Ahí la gente debe tener esa confianza. Una cosa es, cuando pagan sus impuestos, entra a la caja del Ministerio de Hacienda. Cuando pagan sus cotizaciones, entra a la caja a las cajas de los institutos previsionales, como era antes en el ICE y el INPEP. El ICE y el INPEP no le daban dinero al Ministerio de Hacienda, no le daban porque son patrimonios separados. Y los destinos, lo que usted ahorra en el Instituto Nacional de Pensiones, solo puede servir, fíjese cómo se lo digo, para pagar pensiones, jamás para prestarle al Estado para que pague gasto corriente. No es mezclable las dos cosas. Eso en sí la gente lo debe entender. Y yo estoy seguro que estos economistas que usted tiene aquí bastante seguido lo entienden. Pero aquí hay un problema más ideológico que otra cosa, ¿verdad? Y yo creo que, como decía Carlos Acevedo, hay que hacerle honor a la verdad y no a la ideología.